Hola, hola, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes aquí en el espacio de Alapco. Para los que no me conocen, yo soy María Celeste Airaldi, soy psicóloga clínica, actual vicepresidente de Alapco y hoy con enorme placer voy a tener la oportunidad de entrevistar a una colega que, bueno, casualmente nos veíamos todos los meses antes de la pandemia por trabajo y bueno, esto ha hecho que estemos a la distancia, así que fue casual que ocurriera que me toque entrevistarla a ella, así que muy contenta de que así sea. Hoy voy a entrevistar a Natalia Ferrero, que acá vi que, a ver si me envías otra vez la invitación porque vi y se fue. Um, Estamos con la oportunidad de hablar de un tema súper, pero súper, acá está, bien, ya la veo a Natalia y ya esperando que aparezca. Súper vigente. Vamos a hablar de Ahora sí, tolerancia. creo. Hola, Hola, ¿cómo hola. estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy Con gusto de estar contenta acá, acá de pues, verte. Así, viéndonos aunque, virtualmente ahora. por lo menos, igual Así nos es. seguimos hablando, pero bueno, ya no tanto de temas de trabajo como todos los días, así que qué bueno que se haya dado esto, sin pensarlo, ocurrió, así que contenta. Así es, así es. Vamos a hablar de un tema que me parece sumamente vigente y que creo que puede ayudar a muchas personas que nos están mirando y que tiene que ver con tolerancia a la incertidumbre. Pero antes de eso, Natalia, me gustaría presentarte un poquitito para las personas que tal vez ya te escucharon hablar, nombrar, pero no saben tanto de tu trayectoria, entonces presentarte un poquitito en ese sentido. Claro. Natalia Ferrero, ella es psicóloga clínica, ella es de Perú, es la actual directora de Psicotrek. Psicotrek es el centro de entrenamiento afiliado al Albert Ellis Institute que está en Lima. Y además de eso, ella es obviamente especialista, supervisora entrenada del Albert Ellis Institute y una de las supervisoras que da los entrenamientos en Nueva York y en distintos países de América Latina. Entonces, tiene autoridad para hablar de lo que vamos a hablar justamente hoy. Y me parece que esta pandemia que se nos vino encima, Natalia, nos puso frente a una realidad que la teníamos como en un segundo plano, y porque vivir con incertidumbre vivimos todos los días, pero De nunca fue acuerdo. tan evidente como ahora. Así es. Entonces, Esta pandemia nos puso a prueba. exactamente. Entonces me parece que es casi una cuestión de supervivencia y de salud mental aprender a lidiar con esto. Pero primero, ¿de qué hablamos? ¿Cómo definirías vos lo que tiene que ver con intolerancia a la incertidumbre? Así es. Mira, en principio lo que es la incertidumbre, ¿no? Uh -huh. Como bien decías, ¿no? La vida está realmente llena de incertidumbres. De lo único que sabemos a ciencia cierta, como dicen, es que el 100% de certeza no existe, ¿de acuerdo? Aceptar que vivimos en un mundo incierto, con diferentes probabilidades y oportunidades, sin certezas absolutas, de hecho, es uno de los criterios más importantes para la salud psicológica y para el bienestar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de intolerancia a la incertidumbre, estamos de alguna manera hablando de esta dificultad en las personas de aceptar, ¿no? O creer que no pueden soportar este no saber, ¿no? Generalmente asociado a eventos negativos, Uh -huh, ¿no? uh O -huh. sea, de alguna manera es como que nos confronta con esta ignorancia acerca del futuro, acerca de lo que pueden ser algunas adversidades o algunos aspectos particulares de la vida que no tenemos control, que podrían ser negativos y que podrían ocurrir, ¿no? Uh Y -huh. realmente no hay forma de predecirlos, ¿no? Entonces, realmente las certezas o verdades absolutas pues no existen, ¿no? Y en estos momentos de pandemia es importante reconocer que tener emociones, digamos, negativas o saludables o cierto malestar es un reflejo también de un funcionamiento saludable, Uh que en -huh. realidad no Y tenerlas o necesario. evitarlas. Uh -huh. Innecesario, exactamente, ¿no? Me Entonces, parece básicamente, la que intolerancia a la incertidumbre es esta dificultad para creer que uno es capaz de afrontar o lidiar con situaciones que anticipar y
que usualmente la persona creería que serían verdaderamente catastróficas, terribles, ¿no? Y muy negativas. Me parece que esto, justamente como lo estás relatando, sobre todo en este momento, es sumamente importante porque a prácticamente todas las preguntas que nos estamos haciendo todos los días, la respuesta es no sé. ¿Cuándo va a haber vacuna? ¿Cuándo va a haber remedio? ¿Es seguro salir de casa? ¿Cuándo voy a poder viajar? A todo es no sé. Entonces, Hay, a hay incertidumbre aprender a permanentemente, tolerarlo ¿no? es fundamental, sí, Así es. todo el tiempo, entonces es muy importante. Y por otro lado, cuando hablamos de, o ¿cómo definirías el otro lado, que es la aceptación de las situaciones? Sí, la aceptación es un concepto vinculado más digamos, a la capacidad que uno tiene o que uno desarrolla en todo caso para poder disfrutar de la vida, sabiendo que en la vida no hay, efectivamente, no todo es perfecto, no todo es agradable, van a haber eventos positivos, negativos, sorpresas gratas, sorpresas menos gratas. Por ejemplo, ¿no? El diagnóstico de COVID o de alguna enfermedad terminal, son situaciones evidentemente que afectan a las personas y dentro de lo que es el modelo cognitivo-conductual y en particular el modelo TREC, hacemos mucho énfasis, por ejemplo, en la importancia de trabajar en la aceptación de las circunstancias de la vida. Más allá de la aceptación incondicional y la aceptación acerca de otras personas, también es la aceptación de las circunstancias de vida, porque, y esto a veces se confunde con resignación, y creo que es bien Exacto. importante entender esta diferencia, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, pero si estamos hablando de aceptación, entonces me voy a quedar de brazos cruzados y no voy a mejorar las condiciones actuales. Y no, lo que se trata justamente es, la aceptación implica un primer reconocimiento de que hay algunas situaciones que van a ser posiblemente adversas, que van a ser posiblemente negativas, y que lo esperable es sentir, digamos, tristeza, fastidio, obviamente frustración frente a ello, pero evidentemente se trata de distinguir aquello que podemos cambiar o influir y reconocer que podemos involucrar mucho esfuerzo y compromiso y perseverancia en trabajar en cambiar lo que uno puede cambiar y más bien aceptar aquello que realmente no se puede cambiar. Así es, ¿no? Eso es lo más difícil, ¿no? Hacer esta discriminación y poder, hasta cierto punto, estar tranquilos con esta diferencia, ¿no? Me parece que tocaste un punto importante, que es esto de no confundirlo con resignación, porque a veces la gente no solo lo confunde, sino que a veces piensa que si uno acepta las condiciones que le toca, como que está de acuerdo con eso, o que está bien con Exactamente. eso, y que no, o sea, estoy segura que si pudiéramos no habría, cambiar algo de la situación que nos toca, no habría una persona en el mundo que no lo hiciera, o sea, pero Así es. evidentemente no tenemos los recursos y tenemos que aprender a, o sea, qué tanta salud mental tengamos va a depender de cómo lidiemos con eso. De Así que acuerdo. justo eso quiero preguntarte, ¿qué rol o qué impacto tiene en la salud mental de las personas el Uh -huh. demostrar esta intolerancia a la incertidumbre? Muchísima, muchísima. El problema no es tanto la incertidumbre, que como sabemos es cotidiana y la vivimos permanentemente. Claro que como decíamos al inicio, y decías muy bien al inicio, realmente esta pandemia se ha convertido realmente en un estresor global, ¿no es cierto? Con fuertes dosis de incertidumbre, sino el problema es el impacto que tiene esta intolerancia a la incertidumbre en nuestras vidas o esta falta de aceptación. Entonces, si esta incertidumbre es considerada como una amenaza, ¿no? Si es tomada como algo que parece realmente no solamente difícil o de llevar, sino como algo insoportable, evidentemente comienza a afectar seriamente nuestra salud mental, ¿no? Definitivamente la mejor evidencia de la intolerancia y la incertidumbre causa dificultades de salud mental es cuando está asociada a los síntomas de ansiedad, a la sintomatología ansiosa, ¿no? Otro punto importante es que muchas veces las personas también tratan de deshacerse de alguna manera de esta incertidumbre, ¿no? Entonces dicen, yo no puedo tomar decisiones si no estoy absolutamente seguro, yo no puedo, digamos, funcionar o trabajar o continuar si es que las cosas no están bajo mi absoluto control. Entonces, en este esfuerzo muchas veces de buscar cierto control o cierta certeza, lo que las personas suelen hacer muchas veces es recurrir a comportamientos que le dan una cierta falsa seguridad, ¿no? Una aparente certeza, ¿no? Y
vemos desde los casos de comportamientos más disfuncionales, como puede ser en las personas con trastorno obsesivo compulsivo, y que con su comportamiento van reforzando pues los patrones de intolerancia y van reforzando sus comportamientos que de repente a corto plazo generan un alivio, tranquilidad, claro, pero que mantienen el problema, ¿no? Otra característica importante es que las personas con intolerancia a la incertidumbre suelen procrastinar, ¿no? Y la razón de la procrastinación, no es la única razón, pero una de las principales es que la persona procrastina en una suerte de evitar, por ejemplo, equivocarse o evitar una decisión que podría no ser, o descubrir después que no fue la mejor, ¿no? Entonces, si no estoy seguro, piensa, mejor no decido. Y de esa manera evito una decisión que podría no ser la más adecuada, porque no tengo 100% certeza. Pero en la práctica, lo que nosotros hacemos, en realidad como psicólogos o profesionales de la salud, es ayudar a las personas a darse cuenta que normalmente tomamos decisiones en nuestra vida sin estar absolutamente... Sin tenerlas. Exacto. O sea, esta mañana tomamos el desayuno, no estábamos absolutamente seguros si es que de repente algún alimento nos iba a caer bien, o de repente salimos y a la hora de cruzar en luz verde y ver autos detenidos en rojo, no sabíamos si un auto de repente en rojo iba a adelantar rapidísimo, iba de repente chocar contra nosotros. Tomamos normalmente decisiones basadas en la incertidumbre. ¿Qué sucede? Que las personas más saludables lo que terminan haciendo es pueden aceptar y convivir con esta dosis de riesgo normal o esperable. Y no se afectan demasiado por eso. Pueden continuar. Claro, se trata, con lo que decís entonces, de un riesgo seguro, o sea, no tampoco de exponerse, sino de entender que nunca van a tener una certeza absoluta de que la decisión que tomen es la correcta y que va a salir. Porque aparte hay factores que son ajenos a nosotros, entonces, o sea, que están fuera de nuestro control, como el ejemplo que diste del auto en el semáforo. O sea, el coche, o sea, vos vas en tu luz, pero es otro el que puede, o sea, son factores ajenos a nosotros. Y además también suele haber a veces una visión bien polarizada o dicotómica, ¿no? Las personas suelen pensar, o estoy en absoluto control y tengo que estar 100% seguro para poder tomar una decisión, o en realidad todo se escapa de las manos. O sea, no puedo soportar cualquier dosis de inseguridad o no certeza, porque realmente eso es peligroso. Entonces también hay un tema donde la persona está constantemente anticipando situaciones negativas futuras. Esto obviamente influye muchísimo en la ansiedad, que está muy presente, y también la persona, o sea, influye en su autoeficacia, porque la persona empieza a considerar que no tendría los recursos o herramientas necesarias para afrontar situaciones en caso que suceda, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, podría afectar o podría conllevar a sintomatología también depresiva, ¿no? Terminas mermando el estado de ánimo porque la persona termina pensando, pues, que si ocurriera no tendría las capacidades o las condiciones para poder afrontar, ¿no? Entonces, estamos viviendo momentos realmente difíciles, o sea, de hecho sabemos que la pandemia está asociada a estrés, a ansiedad frente a la incertidumbre, a pérdidas, a depresión, a insomnio, a una serie de elementos, pero nuestro trabajo pues realmente es titánico porque son momentos difíciles y donde incluso el desarrollo emocional, fortalecer, de ser más resilientes, pues no suele ser tan fácil como en momentos mejores, ¿no? Hablaste, Natalia, de que, bueno, que tiene un impacto en la salud mental, sobre todo en ansiedad, y ahora al final comentabas un poco sobre el tema de depresión. ¿Hay alguna otra emoción negativa que pueda estar vinculada a la intolerancia, a la incertidumbre o a la no aceptación de las condiciones de vida? Sí, la ira que está asociada, la ira tiene que ver con ideas de no puedo soportar realmente la frustración que representa, por ejemplo, la situación actual que estamos viviendo. Yo me ponía a pensar también, nosotros estábamos muy acostumbradas a dar cursos juntas fuera de nuestros países y pensábamos, ¿no? ¿Cuándo será la siguiente vez que viajemos a dar una certificación? Que nos veamos. Que nos veamos, digamos, ¿no? De esta manera. Y uno puede querer controlar, digamos, eso y decir, ok, yo voy a tener certeza que voy a poder hacer tal plan o cumplir tales expectativas, ¿no? Pero no, uno no las puede tener, ¿no? Entonces, realmente en la investigación básicamente se encuentra que sobre todo la ansiedad es la emoción más afectada
en la intolerancia e la incertidumbre, y no solamente en la ansiedad en líneas generales de una manera transversal, sino también en lo que son trastornos específicos de ansiedad, como pueden ser el trastorno de pánico, la ansiedad social, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Son trastornos donde claramente la intolerancia y la incertidumbre está muy, muy presente. Y sabemos la comorbilidad que hay entre la ansiedad y la depresión. Entonces, sin duda, así como hablamos de ansiedad principalmente, también hablamos de la depresión. Cuando la persona, a raíz de no poder controlar lo que piensa que debe controlar, que es el futuro, ¿no? Se siente muy afectada por eso, justamente porque piensa que no puede continuar así, está muy vulnerable a sentirse deprimida, ¿no? Entonces, son las principales dos emociones, pero también puede estar la ira o la irritabilidad, justamente por lo que comentaba, ¿no? Perfecto. Vamos a ir viendo acá, ya hay algunas preguntas de la gente. Sí. Bueno, tenemos varias personas conectadas, vi que hay gente de Paraguay, ya vi varios de Perú, Ecuador, Perú, Brasil, Panamá. Mira qué bien. Qué bien. Paraguay, Perú, Brasil. Qué bueno vernos de distintos lugares. Acá, a ver, estoy buscando las preguntas, se me fueron para arriba. México también. Costa Rica. Qué bueno. Este es el lado positivo, vamos a decir, sí, de la pandemia. María Cecilia Flynn, que vamos a reforzarla, que está siempre presente en las lives de ALAPCO, siempre participando, así que gracias María Cecilia. Pregunta, ¿hay alguna diferencia entre la intolerancia a la incertidumbre y la tolerancia a la frustración? Interesante pregunta, ¿no? Antes de hablar de intolerancia, definamos lo que es la frustración y lo que es la certidumbre, ¿no? La frustración, por definición, es la incapacidad de lograr o alcanzar ciertos objetivos, ¿no? O sea, si mi objetivo, por ejemplo, era viajar a fin de mes y los aeropuertos están cerrados, por ejemplo, en mi país todavía no se puede viajar, entonces ocurre una frustración porque no voy a poder lograr el objetivo que yo pensaba, ¿de acuerdo? Ahora, exacto, cuando estamos hablando, por ejemplo, de, digamos, no frustración, sino, digamos, no tener certeza, el no tener certeza de una situación también puede ser evidentemente frustrante para la persona, ¿no? Lo que realmente, o sea, como decía al inicio, ¿no? Este no tener certeza está asociado a un reconocimiento de que uno ignora, ¿no? Ignora realmente el futuro y no es capaz de controlar lo que vaya a suceder en un futuro. Estamos hablando de, cuando hablamos de incertidumbre, hablamos que está vinculado a una imposibilidad de conocer el futuro. Cuando hablamos de frustración, estamos hablando de una situación muchas veces que ya vivimos, que fue un obstáculo para lograr nuestros objetivos. La intolerancia es la actitud que nosotros tenemos, en este caso de no puedo soportar, es demasiado difícil de afrontar, ya sea frente a la frustración o frente a la incertidumbre. Usualmente la intolerancia a la frustración puede estar más vinculado incluso a emociones como la ira, la rabia, la cólera. La intolerancia a la ansiedad está vinculada a emociones más como, por ejemplo, la intolerancia a la incertidumbre está vinculada a emociones más como la ansiedad, por ejemplo, como comentaba. Creo que ahí están las diferencias principales. Perfecto. Acá tenemos también gente desde Bolivia. Veo bastantes personas conectadas. Verdadera representación de ALAPCO. Brasil, Paraguay, Argentina. Otra pregunta. Dice, bueno, antes de eso te voy a hacer, porque justamente está vinculado un poquitito con esto que te quería preguntar. Me hablaste de las emociones a las que está vinculada un poco la intolerancia y la incertidumbre. Y esto en conductas, ¿cómo se evidencia? O sea, ¿cómo me voy a dar cuenta que una persona está, o que yo puedo estar teniendo intolerancia a la incertidumbre? ¿Qué conductas son más evidentes? Así es. Muy buena pregunta. En realidad, en lo que es conductas, la persona con intolerancia a la incertidumbre lo que hace es muchas veces revisar una y otra vez, busca reasegurarse de las cosas, como un esfuerzo de tener cierto control, de eliminar la incertidumbre en nuestra vida, ¿no? Puede, por ejemplo, preguntarle una y otra vez a seres queridos si está tomando o no una decisión correcta,
puede buscar Ujú. de manera incansable información en las redes, puede constantemente, por ejemplo, llamar a familiares o amigos para verificar que todo esté bien, para estar seguros de que en realidad todo marcha de manera adecuada. Pueden de repente también verificar correos electrónicos, mensajes. Por ejemplo, son personas que si está vinculado esta incertidumbre al perfeccionismo, por ejemplo, son personas que pueden revisar mensajes y correos una y otra vez antes de Ujú. enviarlos, lo cual obviamente merma en la Ujú. productividad y en la eficiencia, ¿no? Y termina justamente la persona muchas veces encontrando aquello que no quiere encontrar, que muchas veces es Ujú. hacer las ¿Algún cosas error? quizás no tan adecuadas o un error también, ¿no? También con lo que mencionabas es importante, la persona, más allá de estos comportamientos, también está muy atenta, ¿no? A encontrar información que de alguna manera confirme que de pronto podría estar haciendo las cosas de forma equivocada. Entonces puede tener una visión Ujú. bastante sesgada, ¿no? Debido a sus propias creencias, muchas veces asociadas a temas de valía personal, digamos, si me equivoco, si no hago las cosas bien, no podría soportarlo, o esto hablaría mal de mí, que no soy una persona del todo competente o hábil, ¿no? Entonces, vemos por un lado los comportamientos de chequeo, ¿no? O la Ujú. hipervigilancia, y también vemos por otro lado las conductas de procrastinación o postergación, ¿no? Puedo delegar el trabajo, digamos, para evitar tomar decisiones y evitar la incertidumbre de que las decisiones conllevan. Puedo también, incluso a veces puedo querer yo absorber todo el trabajo, o sea, negarme a delegar el trabajo, ya sea de casa o del trabajo en sí, a otros como para tener un mayor control y de esta manera evitar que las cosas no funcionen tal como las espero, ¿no? Entonces, Ujú. son personas que pueden querer incluso tener mucho control sobre situaciones que evidentemente no son 100% controlables. Y como les digo al inicio, ¿no? Es decir, esta idea de que tengo que controlarlo, ¿no? Que tengo que poner un 100% de esfuerzo en control, muchas veces está asociada a una idea equivocada de que si no controlo las cosas al 100%, entonces todo se va a salir fuera de control y va a ser lo peor, ¿no? El todo o Entonces, nada. el todo o nada, así es. Me parece que apuntaste ahí varios ejemplos de Uh -huh. conductas que son bien claras en cuanto al nivel de disfuncionalidad que genera en nuestra vida la intolerancia y la incertidumbre. Y me parece que esto de retomar lo que decías, de que no se trata de que nos guste vivir en incertidumbre, sino que es el mundo en el que nos toca vivir. Entonces, me parece que definitivamente nos va a ayudar a poder inclusive pensar en soluciones para aquellas cosas que no podemos controlar y cómo lidiar con eso, porque si no tomo decisiones, si procrastino, si estoy absorbiendo más cosas de las que puedo hacer, definitivamente me termino alejando de los objetivos que quiero proponerme. Así que bien Uh -huh. autosaboteadora la intolerancia a la incertidumbre. Así es, y eso que decías de que en realidad es una idea realista, o sea, la incertidumbre existe y no va a dejar de existir, ¿no? Entonces, Uh como ahora -huh. está tan de moda hablar de los falsos positivos en las pruebas de control del COVID, Sí. ¿no? En realidad es un falso positivo creer que las cosas van a terminar siendo ciertas o tener certeza de las cosas cuando uno más se esfuerce por ello, ¿no? Entonces, Tal cual. eso no es muy real y la solución más realista y más sensata y más útil para continuar con la vida de una forma mentalmente saludable o psicológicamente saludable es aceptar y tolerar justamente que esta es la realidad en la que vivimos. No sabemos cómo será en Marte, no sabemos cómo será quizás en el año 2030. No sabíamos meses atrás que íbamos a estar en este año en estas condiciones, no teníamos ni idea en enero, febrero que iba a morir lamentablemente tanta gente por el COVID y otras consecuencias del COVID. Entonces, realmente esto es una prueba más, una evidencia más de que la realidad es muchas veces incontrolable y lo que más nos va a ayudar en términos psicológicos en realidad es nuestra aceptación y tolerancia frente a ello. Me parece que dijiste Es lo algo único que ahí podemos controlar muchas que veces. está muy Sí. bueno, que es hace unos meses no sabíamos que esto iba a pasar. Y creo que hasta si hubiera venido alguien de futuro y nos hubiera dicho, mira, va a pasar esto en el 2020 y va a ser así, probablemente tampoco hubiéramos creído tanto en que esta era una realidad posible. Entonces, eh,
se trata de entender que hay cosas que están fuera de nuestras manos y que nos gusten o no, vamos a tener que aprender a lidiar con eso por nuestra salud mental, justamente. Y Acá además, tenemos, como diría Elis, hay dos posibilidades, ¿no? Es decir, o aprendemos a lidiar con esto y lo aceptamos y lo toleramos, y cuáles van a ser las consecuencias de pensar de esta manera frente a la incertidumbre, o renegamos y nos mortificamos y nos angustiamos y pensamos que no puedo soportar así, y cómo va a ser nuestra vida con esa actitud o con esa filosofía frente a ello, ¿no? Entonces, definitivamente, creo que es muy importante no vender un poco esta idea de lo positivo cuando es negativo, ¿no? Entonces, a veces he escuchado cosas como, mira el lado positivo del COVID. Claro, hay lados positivos, por ejemplo, esta transmisión que estamos haciendo, la oportunidad de conversar, de hacer, digamos, webinars, eventos de esta naturaleza donde podemos llegar a más personas, es positivo, pero, o sea, diablos, el COVID ha traído muchos aspectos negativos. demasiado. Entonces, en realidad, el evento activador, estresante, está. No hay como verlo solamente como algo positivo. Exacto. Es muy negativo y es importante validar esto en las personas, validar esto en las familias, en el país, digamos, en el mundo, porque si no, entonces, o sea, es parte del ser humano, el parte del ser humano sentirse afectado por lo que estamos viviendo, ¿no? Tal cual. Me parece que ahí dijiste todo, porque a veces la gente cree que es, ay, bueno, tratar de pasarla bien. No, es evitar pasarla peor, porque si encima me perturbo con todo lo que pienso en este contexto, que ya de por sí es difícil, es pasarla peor. Acá tenemos varias preguntas. Acá, Claudia Vallado pregunta, ¿qué técnicas o qué recursos pueden utilizarse para salir de la depresión durante la pandemia? Uy, ya. En la depresión, en realidad, lo ideal es trabajar, por un lado, dependiendo muchas veces incluso del funcionamiento de la persona, la activación conductual, por ejemplo, que la persona comienza a involucrarse en actividades, por ejemplo, que ahora van a resultar no, digamos, no placenteras, o la persona va a decir, pero no estoy motivado a hacerlas, ¿no? Y es importante que la persona empiece a hacer poco a poco aquellas actividades que antes disfrutaba, y ahora no, como una suerte también de involucrarse más allá en otro tipo de actividades y no estar, por ejemplo, muchas veces, lo que ocurre en depresión, pensando y una y otra vez sobre las situaciones desafortunadas que uno está viviendo, ¿de acuerdo? Ahora, también la depresión de por sí, si nos basamos en el modelo cognitivo-conductual, está basada no solo en principio en situaciones penosas que estamos viviendo, en pérdidas o experiencias de fracaso, sino también en nuestra evaluación que hacemos sobre ello. O sea, si yo, por ejemplo, vivo la pérdida, por ejemplo, de un trabajo o de un ser querido incluso, y claro, es comprensible un dolor inicial, es comprensible todo esto. De hecho, el duelo es un tema muy, ya nos escapamos un poco de este live, pero una cosa es, digamos, pensar que no voy a poder salir adelante, no voy a poder superar o soportar esto, y otra cosa es, en realidad, digamos, es bastante difícil lo que estoy viendo, pero es algo que, digamos, no es lo peor que me podría pasar y tengo recursos para salir adelante. Eso por un lado, pero entonces que uno analice muchas veces o pensando, porque la manera en que nosotros evidentemente pensamos, de esa manera nos sentimos, comportamos. O sea, si yo pienso, no hay nada que me pueda hacer sentir bien, o soy un desastre, por ejemplo, entonces obviamente esa forma me va a hacer sentir deprimida y me va a llevar a quedarme de repente en cama o no querer hacer nada para sentirme mejor, ¿no? Entonces, en la depresión encontramos eso como consecuencia y hay que hacer un trabajo conductual. Básicamente eso, ¿no? También creo que es importante reconocer que las personas muchas veces es importante que analicen en su historia también cuáles son los recursos personales que han tenido a lo largo de los años, ¿no? Y que de pronto
por ejemplo, una persona puede decir, claro, hoy he vivido la pérdida de un ser querido o he vivido de repente una pérdida laboral, ¿no? Pero ya he estado en otras oportunidades en mi vida, en situaciones de pérdida, y a pesar que en ese momento supuse que no iba a poder continuar, que las cosas no iban a mejorar, que era terrible, que no había ninguna luz al final del túnel, me di cuenta que en realidad cambié mi manera de pensar, el tiempo también pasó y pude afrontar las situaciones de mejor manera. Entonces, el recuerdo también de experiencias de éxito o de superación personales también, evidentemente, lleva a la persona a empoderarla, ¿no? Y a darse cuenta que es posible salir de esto, ¿no? Excelente. A ver, acá más saludos de Bolivia, Argentina, Ecuador, Argentina, Perú, Colombia, Panamá. Bien, otra pregunta. Sí. ¿Qué hacer cuando tenemos un paciente que vive con alguien que no se cuida? Sí, tal cual, no, nos va a pasar, ¿no? Porque, a ver, lamentablemente los seres humanos somos diferentes, no porque uno conviva con una persona, o sea, nuestro familiar va a pensar de la misma manera. Y acá podemos tomar una solución emocional y una solución práctica, ¿no? A ver, dependiendo también de incluso la relación que tenemos con esta persona, claro, ¿no? Porque si estamos hablando de que soy la madre y mi hijo menor, digamos, quiere salir sin mascarilla, pues evidentemente como madre tengo yo, digamos, cierta responsabilidad de evitar ponerlo a él en una situación de peligro real, ¿no? Porque no estamos hablando de que es una ansiedad por la salud, estamos hablando que evidentemente la probabilidad de contagio del virus es mayor sin mascarilla, y está clarísimo, ¿de acuerdo? Ahora, si estamos hablando de que, por ejemplo, estamos hablando de una persona que digamos, que no acepta, a ver, vamos a decir, que podría ser, o de repente una persona mayor, ¿no? Que no está de acuerdo con ciertas cosas. Yo creo que hay que elegir también verdaderamente, por un lado, yo lo que haría es preguntarle, o sea, digamos, qué es lo que piensa con relación a esto, ¿no? Trataría de encontrar evidencias y su manera de pensar un poco tiene sentido, ¿no? Es decir, o en qué lo beneficia, si esa forma de pensar podría significar algún riesgo para sus seres más queridos también, ¿no? Porque si yo me expongo, el problema no es que yo me exponga, el problema es que yo me expongo, me puedo contagiar, puedo ser asintomático y luego puedo contagiar a mis seres más queridos. También podría ser una especie de cadena o pensamiento consecuencial, un poco para ver verdaderamente cuáles podrían ser los efectos que no, o sea, que no van a ser en estricto en mí, sino van a ser incluso en las personas más queridas, ¿no? Pero yo creo que va a depender del caso. Si estamos hablando de menores que están bajo mi tutela, bueno, hay que ser firmes y más bien, responsables. Exacto, responsabilizarse de estas decisiones, que ellos no están en la capacidad muchas veces de analizar los pros y los contras. Se trata de adultos, yo creo que en realidad hay que, digamos, analizar en primer lugar, digamos, ok, ¿por qué es que piensan de esa manera? ¿Qué ideas tienen al respecto? Tratar de ponerse un poco en sus zapatos para poder entenderlo mejor y luego analizar realmente, ¿no? ¿Cuáles son los pros, los contras? O si esa forma de pensar tiene alguna utilidad, tiene algún beneficio para ellos, ¿no? O qué consecuencias podrían tener también, sí. Perfecto. Acá Diego Salvador Chu nos pregunta, ¿cómo podemos trabajar la aceptación del problema en el paciente? ¿Podrías brindar alguna metáfora o alguna herramienta que se pueda usar en ese caso? La aceptación del problema en el paciente. Ay, a ver, déjame pensar porque me agarra así un poquito de sorpresa. Bueno, a ver, creo que una metáfora se me ocurre en este momento justamente, por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a imaginar que hemos comprado una alfombra o, ¿no? O una pieza incluso muy agradable, costosa incluso, y de pronto por algún motivo se quiebra un poco, ¿no? En realidad, cuando no hay aceptación, uno tiende a pensar que eso ya no tiene ningún valor, ¿no? Es decir, o que la alfombra si se manchó, uno dice, ya sabes que eso no sirve, ¿no? No sirve para nada. Exactamente, ¿no? Sin embargo, evidentemente, o sea, es una alfombra, ¿no? O es una pieza muy linda que tiene una mancha o que tiene un desperfecto
pero esto no la convierte, ¿no?, en algo sin valor. Es como decir, por ejemplo, tener un auto muy lindo, ¿no?, muy moderno, incluso costoso, y de repente ese auto se le pincha un neumático o se le baja una llanta, como decimos acá, y eso no hace que el auto entonces ya pierda en ese momento su valor y que diga, bueno, ya no sirve, ya no tiene ningún valor porque está con el neumático o la llanta reventada, ¿no?, o pinchada. Entonces, eso es una metáfora, por ejemplo, para trabajar el hecho de que tener una enfermedad incluso no convierta a la persona, o tener un problema o una dificultad no convierta a la persona en alguien que sea una persona de pronto no valiosa, ¿no? Ni a la vida, me parece, como un todo, como algo que En no la valga vida. la pena ser vivida o que no valga la pena intentar luchar o intentar salir de esta situación que nos está tocando vivir. Así es, o sea, y el ser humano es cambiante y es complejo. Entonces, aun si hoy en día afrontamos una situación difícil o tenemos dificultades, esto no significa que hayamos tenido siempre dificultades o que vayamos a tener siempre dificultades. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de cambiar, tiene la capacidad de aprender. Como dicen, los errores son excelentes oportunidades de aprendizaje, y eso es muy cierto. No es solamente una frase linda que a veces vemos en algunos sitios, sino es realmente muy cierto. Pero la infalibilidad o el pensar que no vamos a cometer errores o que todo lo vamos a hacer perfecto, o que incluso no vamos a tener alguna enfermedad, por ejemplo, que no deseamos porque yo no quisiera verme afectado. O sea, por ejemplo, ¿no?, Claro. una persona que dice, yo no quisiera verme afectado por el COVID, o no quisiera que ningún ser querido se contagiara del virus, eso no garantiza, lamentablemente, de que esto no ocurra, ¿no? Entonces, Así es. no significa despreocuparse, significa, claro, tomar las medidas, la mascarilla, el distanciamiento social, lavarse las manos, lo que ya conocemos, y eso es lo que podemos controlar, pero no podemos controlar una serie de factores que es, digamos, que va a pasar el día de mañana. Si yo voy Y a que aún así contraer, podemos enfermarnos, así es, y siguiendo si no todas es las medidas. de COVID o de otra cosa también. Tal cual, así es. El ejemplo, mis tíos encerrados en la casa, sin salir de la casa, ni ellos ni los niños, entró un mosquito a la casa, de los 5 de la familia, 3 se enfermaron de dengue por no salir de la casa. Entonces, o sea, Claro, o sea, y por cuidarse de una cosa terminan a veces uno exponiéndose a otra, y bueno, y es así, es la vida y es es así. lo que nos toca vivir. En el trastorno, acá María Cecilia Flynn pregunta otra vez, en el trastorno de ansiedad generalizada, esto justamente de la intolerancia y la incertidumbre es un síntoma muy significativo. ¿Cuáles ¿Podrías serían? repetir Sí, la pregunta? Porque justo entró una llamada y tuve que cancelarla y perdí la en el trastorno relación. de ansiedad generalizada, la intolerancia y la incertidumbre es un síntoma muy significativo, como estuvimos hablando. ¿Cuáles serían las mejores herramientas para su abordaje? Ya. Sí, bueno, en la ansiedad generalizada, una de las características importantes de esta ansiedad es la necesidad de controlar supuestamente las preocupaciones, o la dificultad que tiene la persona para controlar las preocupaciones. Las preocupaciones asaltan a la mente de las personas permanentemente. En este sentido hay varias herramientas, ¿no? En primer lugar, muchas veces hay lo que nosotros llamamos ansiedad acerca de estar ansioso, ¿no? Es decir, la persona empieza a pensar que estar ansioso o tener preocupaciones permanentemente es algo que no puede tolerar. Entonces, por un lado, el trabajo cognitivo sí tiene que ver muchas veces con reconocer qué es lo que pienso acerca de esta, digamos, de esta preocupación. Si yo pienso que la preocupación en realidad no me permite continuar, voy a tratar de pelear contra ella, voy a tratar de no sentirla, y esto va a generar obviamente una mayor ansiedad. Ansiedad. Ahora, aún así, también hay otras herramientas, o sea, es decir, cuando las personas, por ejemplo, digamos, permanentemente están teniendo preocupaciones, una estrategia, por ejemplo, bastante útil y que tiene eficacia es la técnica del control de las preocupaciones, o sea, digamos, destinar un tiempo para preocuparse, ¿no? Sí, Entonces, muy útil en este momento. eso es muy útil porque de alguna manera es una técnica un tanto paradójica, pero lo que permite es desarrollar cierto, o sea, digamos, destinar, ¿no?, o postergar las preocupaciones que vayan surgiendo en el día para un momento determinado. No cerca a la hora de descansar en la noche, pero pueden ser, por ejemplo, voy a preocuparme todos los días de 6 a 6:20, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Que cualquier preocupación que surja en el día puedo escribirla, ¿no? Y la dejo de repente en una cajita o en un lugar específico para las 6 de la tarde. Lo que vamos a descubrir
es que a las 6 de la tarde, cuando yo revise estas preocupaciones, me voy a dar cuenta que muchas veces no son realistas, no tienen sentido, otras se habrán resuelto solas, ¿no? Y es una manera de regular hasta cierto punto esta ansiedad, digamos, excesiva permanente en el día, ¿no? Perfecto. También hay herramientas Excelente. como el mindfulness, también hay herramientas Justo como... tenemos preguntas sobre mindfulness ahora. Así que vamos a enganchar con Sí. eso porque sabemos que Instagram, si no, nos echa cuando cumplimos la hora. Así tratamos de cumplir. Tenemos varias preguntas acá. Dale, dale, tú dirás, sí. C. Oliveira pregunta, ¿qué tan recomendable es el mindfulness en casos de pánico? Mm, ya. A ver, no es que no sea recomendable, o sea, quisiera darte ahorita alguna investigación específica al respecto, no la tengo en mente, pero puede servir como un primer punto de partida, ¿no? Para que la persona se dé cuenta que en realidad tiene mayor control de sus sensaciones de lo que en realidad considera que tiene, ¿sí? Perfecto. De hecho, las personas con pánico tienen pavor realmente a sus sensaciones fisiológicas. Es decir, exacto, hay una interpretación catastrófica acerca de las sensaciones fisiológicas, ¿no? Entonces, el primer punto acá importante es, claro, reconocerlas, ¿no? Podemos, digamos, utilizar el mindfulness como una manera de concentrarse en ese momento, o sea, digamos, dejar ahí la preocupación o el pensamiento y concentrarse en el presente, en nuestra respiración, etcétera. Pero lo principal, en todo caso, es perderle el miedo a los síntomas. Suponiendo, evidentemente, que no hay un problema médico. Un riesgo real. Miedo. Exacto, un riesgo real, cardiológico, de cualquier tipo. Es bien importante que la persona en realidad cuestione, ¿no?, estas interpretaciones o evaluaciones catastróficas que existen acerca de sus síntomas. Una vez la persona le deja de tener miedo al miedo, o sea, le pierde el miedo a las sensaciones, y para eso puedes hacer ejercicios de exposición, ¿no? Ya los psicólogos que nos están escuchando saben que estamos hablando de la exposición. La exposición, de hecho, es una herramienta, una técnica de comprobada eficacia, ¿no?, en los trastornos de pánico, en general en los trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces, yo diría que definitivamente el mindfulness puede servir inicialmente, pero no va a ser una técnica suficiente en todo caso sí misma, para trabajar en sí misma, para trabajar el pánico, efectivamente. Perfecto. Su Álvarez Maza nos pregunta si la incertidumbre está necesariamente relacionada con el TOC. Sí, claro que sí. En realidad, sí está relacionada, sí está vinculada. Eso sí, tenemos bastante investigación. De hecho, la intolerancia a la incertidumbre cada vez se investiga más. Las personas, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, las compulsiones, por definición, son un intento de dos cosas, ¿no? De disminuir la ansiedad o el malestar, ¿no? O, por otro lado, también de tener cierto, o sea, impedir que algo malo suceda, ¿no? Es decir, esta necesidad aparente de control, de certeza, ¿no? Entonces, ahí es donde hay una relación con la incertidumbre, ¿no? Es decir, la mejor manera de, por ejemplo, en el TOC, la mejor manera de estar seguro de que esto no va a suceder es haciendo la compulsión. Claro, eso es lo que piensa la persona. Y evidentemente, si yo pienso de esa manera, hacer la compulsión o el ritual me va a dar mucha tranquilidad, ¿no? Entonces, si la persona tuviera la suficiente tolerancia a la incertidumbre, sería capaz justamente de experimentar las obsesiones y no hacer los rituales. Ponerlas a prueba. Finalmente, la prevención de respuesta. Entonces, si yo experimento las obsesiones y ya les resto esa significación, digamos, como algo realmente peligroso, como algo al cual debo hacerle caso, como algo que es representativo de lo que yo podría hacer y por eso es peligroso, y yo en realidad comienzo a evaluar las obsesiones de una manera distinta y no me comporto según lo que mi cabeza o según lo que la obsesión me dice, voy a darme cuenta que la incertidumbre finalmente es tolerable, ¿no? Y finalmente no sucede, o sea, no requiero realizar el ritual o la compulsión para tener mayor certeza. La certeza, finalmente, o sea, digamos, no va a ocurrir las cosas porque no iban a ocurrir. Yo no necesito el ritual para que no ocurran. Así es. Eso ya como parte del tratamiento, pero como preguntaba ella, justamente en esencia,
tiene que ver con eso, porque no estoy dispuesto a poner a prueba si va a suceder o no, entonces en Piensa que no esencia podría es parte tolerar, o sea, del toque, exacto. la persona sufre Acá, mucho pensando, ¿no? En que no exacto, podría tolerar. demasiado. Jane Pispira dice, ver las cosas como únicamente positivos es al final una forma de pretender evitar experimentar emociones negativas, justamente. O sea, está haciendo De acá acuerdo. un Sí. comentario. Acá están recordando que Adriana Brandão comenta que vamos a estar ambas en el Congreso Virtual de Brasil, en el De Brasil. CONTECC, sí, contentas también con esta invitación. Que dice, ¿cómo podemos manejar los síntomas disruptivos de pensamiento, como los pensamientos automáticos o autodestructivos? Bueno, en realidad... Tenemos que hacer una live específica para sí, eso, claro, me parece, porque, o sea, por cuestiones de tiempo no sé si nos va a dar, pero es todo un trabajo, inclusive creo, si no me equivoco, creo lo que que ya no hubo quiero es una que live parezca esto... sobre pensamientos intrusivos, si no Sí, estoy sí, sí, equivocada, o sí. está por haber. A ver. Ok, sería bastante bueno eso porque, en efecto, digamos, primero que nada, reconocer que una de las cosas en términos de lo que es psicoeducación, que ayuda mucho a los pacientes, es entender que la gran mayoría de personas, por ejemplo, tiene pensamientos intrusivos de diferente tipo a lo largo de su vida, ¿de acuerdo? Entonces, una persona puede tener incluso un pensamiento intrusivo de estar saltando, ¿no? De su balcón hacia abajo o de empujar a otra persona, pero no en todas las personas este tipo de pensamientos en realidad van a finalmente terminar en un trastorno obsesivo compulsivo. Exacto. Lo que finalmente vuelve a estas intrusiones o estas ideas en obsesiones es que la persona, primero que es vulnerable a experimentar este trastorno, pero además la persona piensa que el tenerlas de alguna manera representa o significa que existe un mayor peligro o mayor probabilidad de que suceda. Y entonces se ve obligada, ¿no? Obviamente esto genera mucha ansiedad, si no, no fuera perturbador, ¿no? Y entonces se ve obligada por la ansiedad a encontrar la manera, ¿no? De contrarrestar ese pensamiento porque el pensamiento le resulta amenazante. Así como hay fobias a objetos específicos o a fobia a los animales, acá la fobia es justamente al propio pensamiento, ¿no? Entonces yo trato de controlar esto haciendo muchas veces rituales, compulsiones, comportamientos de chequear las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente habría que trabajar, ¿no? En el significado, o sea, regreso otra vez al significado que están teniendo estos pensamientos para la persona. Cuando la persona es capaz de comprender que estos pensamientos incluso son comunes para otras personas, pero no las personas sin trastorno obsesivo compulsivo no les han dado el mismo significado, ya tenemos casi la mitad de la batalla ganada. Exacto, perfecto. Sí. Siguiendo un poco con el TOC, Marcela Olavarría pregunta, ¿cómo afecta la pandemia a quienes tienen TOC por la limpieza? Es como si la vida los estuviera validando. Ahora la vida los refuerza todo el tiempo y creen que lo estaban haciendo bien. Sí, sin duda. Ahora, hay una cosa importante acá. Definitivamente esta pandemia, y por las características del virus, que justamente lo que recomiendan es limpiarse con alcohol, ¿no? Todo eso que hemos visto, ¿no? En nuestros pacientes con obsesiones de contaminación, ¿no? Y que hemos tratado de que dejen de hacerlo, pues ahora todo el mundo les dice que lo hagan y más de una vez o permanentemente, ¿no? Entonces, evidentemente esto afecta a las personas, sobre todo, que están viviendo hoy por hoy el tratamiento, o sea, digamos, el trastorno obsesivo compulsivo, a las personas también que han tenido un tratamiento para ello y hoy por hoy de repente el trastorno, aunque no remite del todo, puede haber estado controlado y esto de alguna manera activa nuevamente la posibilidad de que vuelva a surgir el trastorno. Entonces, definitivamente hay que reconocer que esta pandemia también ha hecho que las personas, tanto con trastornos psiquiátricos como más vulnerables a tenerlos, evidentemente hayan desencadenado lo que de repente no iban a desencadenar si es que esto no se hubiera presentado, ¿no? Y en el caso de lo que es recomendable, obviamente en el caso de las personas con TOC, es que por ningún motivo dejen su tratamiento, porque evidentemente
el problema no está en lavarse, el problema está justamente en el exceso de las conductas o que estas conductas respondan a una obsesión. O sea, yo me puedo lavar las manos porque están sucias, ¿de acuerdo? Pero las personas con TOC reconocen que la razón por la cual se lavan las manos no es porque están sucias, sino porque su cabeza les dice Clarísimo. Que deben seguirlo haciendo. Entonces, Perfecto. El problema sigue estando independientemente del virus, ¿no? Entonces, no dejar o abandonar el tratamiento, ningún tratamiento psiquiátrico, sea el desorden que sea, por el tema de la pandemia. Sí. Perfecto. O sea, y no confundir que en este momento lavarse las manos sea funcional con una conducta compulsiva dentro de un TOC de limpieza, por ejemplo. Entonces, me parece que la forma en que se manifiesta es distinta y el nivel de malestar que genera es muy, muy diferente. Mucho reforzamiento para vos, para ambas, acá pidiendo cursos online de TREC, acá gente diciendo que tendríamos que hacer, ¿no? Que sí, que son tus fans, mucho reforzamiento acá, muchas gracias a todos. Gracias. Dicen, considero sumamente importante incorporar el concepto de autoaceptación incondicional, aceptándome y aceptando este nuevo gran reto, sin duda. Acá también hay muchos comentarios ya sobre lo que estamos hablando. En relación al mindfulness, de cómo puede ayudarnos a tomar conciencia, pero no a cambiar el pensamiento disfuncional, clarísimo. Claro, el mindfulness puede servir como una herramienta extraordinaria para tomar conciencia del pensamiento, ¿no? Algunos van a elegir de pronto poner el pensamiento sobre la mesa, a un costado, otros van a elegir cambiar o cuestionar el contenido del pensamiento. Lo importante es que el pensamiento no somos nosotros, ¿no? Exacto. Y hablando de aceptación, una de las cosas también importantes que mencionar en esta línea es que muchas veces las personas les cuesta aceptar que uno también puede tener esta tendencia a decirse cosas negativas, a perturbarse, ¿no? A hablarse a veces en términos, digamos, exagerados o en términos catastrofistas o de intolerancia, ¿no? Entonces, es importante también, bueno, aceptarnos también en el sentido más global, ¿no? Que significa realmente... Con nuestras falencias. Total, con nuestras falencias. Y vulnerabilidades y defectos. Es más fácil, exacto, es más fácil aceptarlo aceptar nuestras cualidades o características positivas, ¿no? Y lo mismo con los demás. Pero lo difícil es, digamos, aceptar aquello que no nos gusta de nosotros o de otros, ¿no? Pero que no significa que nos guste y que no hagamos nada al respecto. Exactamente, o sea, no confundir el que me agrade con el hecho de que puedo no aceptarlo, ¿no? Es fácil que no aceptar lo que nos agrada, lo difícil es aceptar aquello que no nos agrada. Una última pregunta, si podemos con una respuesta cortita para después dar un cierre. Sí, me parece que el tema TOC está acá mucho interés. Sí, es necesario llegar a la decisión de medicar a una persona con TOC. Bueno, en realidad, a ver, la medicación es algo que debe decidirlo el psiquiatra en estos casos de trastorno obsesivo compulsivo. Yo no soy médico psiquiatra, pero lo que sí se conoce es que, por ejemplo, en los casos de trastorno obsesivo compulsivo, sobre todo si este es moderado a severo, la medicación está comprobada como un tratamiento eficaz junto con la psicoterapia cognitivo-conductual y específicamente reestructuración cognitiva, exposición y prevención de respuesta, como las técnicas o herramientas de comprobada eficacia para el trastorno obsesivo compulsivo, que evidentemente tiene todo un protocolo de tratamiento que ya digamos, escapa de este webinar. Pero, para otro espacio. Pero si hablamos de la ansiedad por la incertidumbre como un concepto, digamos, incluso transdiagnóstico, transversal en las personas con problemas clínicos y subclínicos, o sea, vemos mucha gente que sufre cotidianamente y no está incluida en ninguna categoría diagnóstica. Y en realidad, básicamente es ansiedad. Y la ansiedad detrás de ello muchas veces es, necesito saber, necesito tener control, necesito estar seguro. No puedo continuar si no es seguro. Entonces hay que analizar un poco también las creencias que están vinculadas a esta ansiedad por incertidumbre, ¿no? No puedo continuar, ¿no? La incertidumbre me paraliza. No puedo avanzar de esta manera, ¿no? Buenísimo. Sí. Natalia, para cerrar, antes que Instagram nos eche,
¿cierto? ¿Qué recomendaciones finales podrías darle a las personas que nos escucharon y que se identificaron con tener intolerancia a la incertidumbre? Ujú. O para los colegas, porque la gran mayoría son colegas que podrían estar seguros atendiendo pacientes con intolerancia a la incertidumbre en este contexto. Uy, sí, vamos a pensar algunas recomendaciones, aunque, a ver, vamos a presentar de repente las más importantes porque hay varias, ¿no? Primero, reconocer que, bueno, no estamos solos. O sea, la incertidumbre forma parte de la vida y de la vida de todos, ¿no? El problema es cómo quiero yo afrontar o cómo quiero yo pensar sobre la incertidumbre. O sea, hay que aceptar que uno no es un mago o adivinador que va a poder realmente saber o controlar lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Entonces, eh, también dejar de preocuparnos permanentemente como una forma de alguna manera, tener cierto control frente a esa incertidumbre, ¿no? Lo que estamos viendo es, lamentablemente no funciona así. O sea, cuántas veces en realidad han sucedido situaciones, ¿no? O no se han dado situaciones independientemente de si pensamos o no pensamos en ellas. También reconocer que toda sorpresa que ocurre no siempre es negativa, ¿no? O sea, es decir, hay cosas inciertas que se van a dar, pero también no solamente es algo negativo, puede ser incluso, tenemos sorpresas que son positivas, la llamada de un buen amigo el cual no sabíamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, enfocarse también en aquellas cosas que están bajo nuestro control, ¿no? O sea, en lugar de preocuparnos por lo incontrolable, ¿no? Enfocar nuestra mente en aquello que está bajo nuestro control. Por ejemplo, si nos vamos a la pandemia, lavarnos las manos, usar mascarilla, evitar las multitudes, ¿no? Y siempre desde el enfoque cognitivo-conductual y TREC en particular, preguntarnos, o sea, ¿qué es lo que realmente estamos pensando que puede estar convirtiéndose en nuestro peor enemigo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy pensando, es terrible no saber, ¿no? O tengo que tener control sobre las cosas, sobre lo que va a suceder, preguntarme hasta qué punto esto me ayuda, o sea, qué ventajas o no me trae, hasta qué punto es realista pensar que uno puede controlar en una vida que realmente es muchas veces incierta, ¿no? Gran cantidad de veces incierta, y hasta qué punto también es lógico exigir algo que no es posible, ¿no? O sea, sería algo así como exigir en este momento, pues, que si yo terminando este live me vaya a Marte, pues entonces ya me voy, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, también cuando hay intolerancia a la incertidumbre es fácil sobreestimar, ¿no? Sobreestimar la probabilidad de algo malo, ¿no? Es parte también de la ansiedad. Entonces es importante también reconocer las probabilidades realistas, ¿no? O sea, digamos, hasta qué punto algo que yo pienso que es probable, que es posible, es probable, por así decirlo. Reconocer nuestros recursos, como lo he dicho antes. Reconocer cómo otras personas enfrentan incertidumbre. A veces tenemos modelos cercanos, familiares, amigos de personas que manejan muy bien la incertidumbre sin ansiedad. Entonces, ok, ¿qué los hace distintos en ese sentido? ¿Cómo piensan frente a la incertidumbre estas personas? Y bueno, sí. Excelente, ¿no? Excelente. Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que fue extremadamente claro. La participación de la gente nos demuestra que les ha sido interesante y útil. Muchísimas gracias a todos los que participan de las lives de Alapco. Gracias también a Natalia, que está liderando el grupo de trabajo en Perú en este momento. Así que por todos los aportes para enriquecer a Alapco, desde el directorio agradecemos ese trabajo. Y recordarles a los que tal vez se suman hoy por primera vez que todos los lunes a esta hora tenemos lives de Alapco. Entre los jueves y viernes les anunciamos los temas. Son las 6 en Paraguay, las 7 en Brasil y Argentina, las 5 en Perú y México, así que siempre sale ahí el horario completo y los invitamos a que participen con nosotros todos los lunes con temas de interés para ayudarnos entre todos los colegas latinoamericanos a aprender y divulgar recursos útiles para mejorar la salud mental de las personas en Latinoamérica, sobre todo en este tiempo tan difícil. Y que los viernes también tenemos los videos de psicotips, donde damos pequeñas ideas ahí para ayudar, por sobre todo a público en general, a lidiar con estos tiempos difíciles. En el perfil de Instagram y de Facebook tienen ya todas las lives anteriores y todos los también
videitos previos. Así que nos vemos el próximo lunes. Una vez más, Natalia, muchísimas gracias y a todos por la participación. Muchísimas gracias, María Celeste. Un placer como siempre. Hasta la próxima. Hasta Chao, la chao. próxima. Chao, chao. Gracias a todos.